Buenas tardes. Primero de todo, agradecer a Isaka por habernos invitado, ¿no?, a hacer esa charla. Desde EY es un orgullo volver a estar aquí año tras año y hacer esta explicación, ¿no? Este año hemos querido ser un poco más disruptivos que los otros años y básicamente queremos explicar un poquito cómo avanzan las nuevas tecnologías. De hecho, hemos comentado los riesgos que suponen, ¿no?, el hecho de la inteligencia artificial, el edge computing, la inteligencia artificial generativa, cómo están afectando, qué ruido están generando de las empresas. Pues que realmente, si le damos una vuelta a todo el más allá, nos podemos llegar a plantear, ¿y la computación cuántica nos afecta? ¿Estamos preparados para un cambio? Pues yo creo sinceramente que no. Es decir, estamos en un mundo, en un modelo, en que los ordenadores tradicionales todavía nos estamos acostumbrando, trabajando en ellos, lo estamos viendo en las ponencias que nos llevamos durante toda la mañana, estamos migrando hacia el cloud, estamos yendo a la infraestructura as a service, comprando licencias, estamos utilizando serverless, pero es que todas esas licencias y esas máquinas virtuales no son de computación cuántica. ¿Qué va a suceder en el momento que existan esos ordenadores cuánticos? ¿Qué va a suceder en el cifrado que tenemos actualmente? ¿Habrá la necesidad de un cambio? Pues bueno, esto es lo que vamos a intentar resolver. Mi intención no es dar miedo y causar esa preocupación a las empresas, pero sí que es verdad que me gustaría que después de esa charla pues que os quedaseis un poco con el paradigma o con un poco el entorno en el cual vivimos y en el cual nos encontramos. Bien, la idea, no sé si alguien de vosotros habrá escuchado la física cuántica y aquí sí que me gustaría que me levantaseis las manos. ¿Cuántos de vosotros sabéis alguna cosa sobre la física cuántica o la computación cuántica? Perfecto, no está nada mal. Primero de todo haremos una breve introducción sobre qué es la cuántica, después nos basaremos sobre los riesgos que actualmente están teniendo los sectores o que pueden tener en un futuro, no muy lejano, cómo nos podemos proteger acerca de estos riesgos, las capacidades de seguridad que ya existen en el mundo postcuántico y después también por qué es importante la criptografía híbrida, porque mucha gente dice, sí, vamos a migrar todo lo tradicional a la parte pues, más cuántica como tal y lo tradicional lo vamos a dejar de forma obsoleta. Pues eso no es así. De hecho, la parte convencional tiene que juntarse con la parte criptografía cuántica que existirá. Y por último, pues os explicaré un poco de voz lo que estamos haciendo a nivel de proyectos internacionales desde la compañía Ernst & Young, porque creo que son de interés que conozcáis que lo que os estoy explicando no es materia de puro libro como tal, sino que va más allá y que son cosas testeadas y probadas, y que hay unas pruebas de concepto. Bien, yo creo que en esa slide tenemos dos de las grandes propiedades que existen dentro de la mecánica cuántica, o de la física cuántica, o de la computación cuántica, independientemente de cómo lo queremos mencionar. El primer de todos sería la superposición cuántica. La superposición cuántica es la gran variedad, lo que hace distinto a la computación tradicional. ¿Por qué? Porque al final no somos ni 0 ni 1. Es decir, no hay un estado definido hasta que este estado está observado. Eso nos permite generar y trabajar a la vez en estados paralelos. Por lo tanto, es lo que nos permite una computación mucho más rápida de la que tenemos, mucho más rápida de la computación tradicional. Y por otro lado, tenemos el tema del entrelazamiento. El entrelazamiento cuántico básicamente es, yo tengo una partícula a 400 kilómetros de otra partícula y si la partícula toma un estado, la otra partícula al mismo momento tomará el mismo estado. ¿Verdad? Parece curioso, ¿no? Pues la realidad es esta. Es así la física cuántica, así de misteriosa. De hecho, en dicha slide se puede visualizar y se puede ver lo que es un bit. Un sistema clásico de bits, donde tenemos n bits, puede estar 2 a la n, donde n es el número de bits, por lo cual podríamos tener 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, y así hasta el número de bits que nosotros queramos. Si nos vemos en la física más convencional, o en la computación cuántica más tradicional, tendríamos el color amarillo, el color azul. Si yo me voy a la vez a la parte de los qubits son 0 y 1 a la vez. ¿Por qué? Porque interpreta ya la parte de la física cuántica. ¿Y cuál es la propiedad de la física cuántica? La superposición cuántica. Por lo tanto, el 0 y el 1 están trabajando constantemente juntos. Para que nos entendamos, la imagen de la derecha sería como una redonda donde existen distintas figuras y que a la vez pueden procesar distintos objetos o distintas sensaciones al mismo momento. Por lo tanto, el número de estados paralelos es exponencial, mientras que con la computación tradicional
esa computación, ¿no? Pues no es exponencial, ya lo sabéis. Es decir, si queremos más memoria, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente pues, contratar más gigabytes o más terabytes, ¿no? Por aquí, en las siguientes slides, veremos que ya no hablamos de terabytes, hablamos de petabytes. Es decir, unos órdenes de magnitud enormes. De hecho, en esa slide es increíble y es asombroso el paso de la física cuántica y cómo está cambiando en el mundo que estamos viviendo. Es decir, estos datos son datos reales, actualizados. De hecho, son datos de IBM en ese caso, porque es la empresa que está potenciando más la creación de computación cuántica a nivel de ordenadores cuánticos. Y fijaros, un ejemplo bien sencillo de entender. Si yo me voy a 16 terabytes, ¿vale? Que sería una computación tradicional, serían exactamente 40 qubits, por lo cual tendría más de un billón de estados paralelos. ¿Bien? Pero es que si yo, por ejemplo, me voy a 1121 qubits, que sería el próximo ordenador cuántico de IBM, estamos al orden de 4,55 y 323 ceros de petabytes. ¿Vale? O sea que es imposible actualmente tener un ordenador que no sea cuántico capaz de hacer ese número de operaciones. ¿Vale? ¿Por qué os explico todo esto? Porque aquí viene la problemática de cómo se pueden romper las claves de cifrado que existen actualmente. Tanto a nivel bancario, a nivel asegurador, a nivel del sector público, a nivel de industria, es que nos afecta a todo. De hecho, hoy hemos tenido el coronel donde nos ha explicado todo el tema de militar. Pues en la parte militar también, todo el tema de ciberinteligencia también. En cualquier sector nos veremos afectados por ese cambio. Bien, como bien os he comentado, ya existen ciertos riesgos. Y estos riesgos están y se ven, de hecho. Y se han probado. Hay unos algoritmos, como por ejemplo puede ser el algoritmo de Shor, que es un algoritmo cuántico que permite factorizar números compuestos en sus factores primos en tiempos polinómicos. Eso os parecerá un poco chino, pero al final es básicamente los algoritmos de RSA, ¿no? El típico algoritmo de RSA, pues yo lo puedo romper con un algoritmo de Shor. Disminuye el tiempo de descifrado. Después tenemos el algoritmo de Gruber, que es un algoritmo cuántico que permite buscar el elemento en una lista, no ordenada en tiempo cuadrático. ¿Vale? Fijaros con la gráfica de a la derecha. ¿No os parece un poco extraña todo hecho? De hecho, estamos diciendo aquí la raíz cuadrada. Por lo tanto, n que son el número de bits, mientras en las ordenadas que hay el número de la posibilidad de este número de bits, es decir, las combinaciones del número de bits. Si nos fijamos en 10 y vemos la raíz, veremos 10 que aproximadamente se va alrededor de 40 posibilidades, más o menos, que sería el valor que tenemos entre ese valor de aquí y el valor antes de llegar a 100, más o menos, ¿no? Pero si yo cojo el 10 y lo pongo 2 a la n, que sería de forma tradicional o más convencional, fijaros dónde va, a nivel del eje Y. Va que ni lo vemos, es decir, un valor altísimo, muy alto. Por lo tanto, se disminuye muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede descifrar. De hecho, aquí abajo lo menciono un poco. El Shor es el algoritmo de factorización. Tenemos el algoritmo de RSA. ¿Cómo lo podemos proteger? Haciendo una migración a los algoritmos postcuánticos. Hablaremos de ello, veremos lo que es. También tenemos algoritmos discretos. Diffie-Hellman, os sonará. Cómo yo intercambio claves entre un usuario versus otro usuario, entre una empresa versus otra empresa. También está en riesgo, lo tenemos que migrar. Y hay otros, que por ejemplo el de Gruber, que sería el búsqueda de claves o bien directamente el que te intenta pues, romper un hash, que ¿cómo podemos migrar hacia la migración cuántica? Pues no hay migración actualmente. Es decir, lo único que podemos hacer es extender la longitud. ¿Vale? Esto viene por las propiedades que os he explicado anteriormente del polimorfismo. Una cosa es polimórfica, que sería el algoritmo de Shor, por lo tanto, esto sí que tiene una migración, mientras que los otros no. Me voy a enrollar más en este tipo de historias, porque al final lo que me gusta es ser lo más ilustrativo posible y enseñaros lo que tenemos de la realidad. Esos casos que estamos viendo a continuación son casos reales, on-premise, en nube, nos da igual. De hecho, el primer caso, cifrado de datos. ¿Yo cómo puedo cifrar los datos? Con AES o con cifrado en reposo.
Un intercambio de claves, ¿con qué algoritmo? Con el Diffie-Hellman. Empresa A contra la empresa B. Bien, ¿y el cifrado RSA? Pues también, ¿no? Al final sería un cifrado asimétrico o de clave pública. Tengo una clave pública, tengo una clave privada y le envío un mensaje a Bob, por ejemplo, a Alice Bob. Pues, ¿y si os digo ahora que todo ese tipo de cifrados no van a servir dentro de 3 o 4 años y tendrá que haber un cambio de paradigma y tendremos que cambiar la metodología de trabajo? ¿Verdad que es brutal la inversión que se tendrá que hacer a nivel de inversiones y que no estamos nada preparados? Y de hecho, yo creo que de hecho, es la primera sesión que hacemos desde EY explicando las consecuencias que puede llegar a tener. Es por eso que hoy estoy aquí, para ilustraros esos riesgos. Fijaros en la slide esta. El riesgo cuántico es harvest now and decrypt later, que básicamente lo que significa es yo recojo la información que tengo actualmente y ya la descifraré cuando yo pueda. Entonces, los hackers, ¿qué están haciendo? Están robando información. Cuando está cifrada la información, es difícil que te enteres que te la están robando, se la guardan y cuando existe un ordenador cuántico suficientemente potente, lo que vamos a hacer es desencriptar esa información y ya la tendremos. Los atacantes recopilan información de forma masiva, sin ser detectados. Y es que además, cuando los ordenadores cuánticos sean suficientemente potentes, la información se cifrará. ¿Y esa información qué tendrá? Datos sensibles. Pero es que la línea temporal en la que nos encontramos, eso es una realidad. Y la gente no está acostumbrada a verla, esta línea temporal. Empezó aquí, empezó alrededor, yo creo que al principio de la pandemia, 2018-2019, se empezaba a hablar de los ordenadores cuánticos, pero no de la seguridad cuántica. La primera parte fue un poco de conocimiento, ¿vale? De hecho, nos intentamos entender sobre la materia, cómo funciona. Ahora, actualmente, estamos aquí. ¿Quién de vosotros, por ejemplo, ahora está haciendo una migración postcuántica? ¿Hay alguien que se lo ha planteado en la empresa? ¿Alguien puede levantar manos? ¿Sí hay? ¿Nadie se ha planteado? Ese es el motivo por el cual estamos explicando esta temática, porque en el sector español, en el ámbito español o en los sectores españoles, hay muy pocas empresas que actualmente se planteen estos riesgos. ¿Por qué? Porque, como bien han comentado mis compañeros, se están planteando riesgos de cómo migrarnos todavía de on-premise al cloud, journey to cloud. ¿Cómo protegernos del cloud? ¿Y el resto? ¿Qué hacemos con el resto? ¿Nos vendrá de golpe y entonces tendremos que hacer una migración de un día para el otro? Estamos expuestos. De hecho, fijaros, habrá un momento que tendremos un punto de breakout. En ese punto de breakout será cuando realmente tendremos el riesgo. ¿Por qué tendremos el riesgo? Porque existirán ordenadores cuánticos. ¿Cómo nos podemos asegurar que estamos seguros frente a estos riesgos? Pues habiendo hecho anteriormente una migración postcuántica, ¿vale? Que sería el punto este. Bien, aquí hay otra slide más ilustrativa que la anterior, donde se refleja los riesgos de la era postcuántica, pero ya son unos riesgos más avanzados que si los buscáis no son habituales encontrarlos. ¿Por qué? Porque son de estudio, es decir, al final no se sabe en ciencia cierta hasta qué punto serán verdad. El primer de todos es el crecimiento de los qubits por ordenador sigue siendo una distribución exponencial. Como os habéis fijado, la cantidad de qubits que se ha aumentado de 433 que eran a 1020 y tantos los de IBM es exponencialmente y va creciendo. Por lo tanto, evidentemente que esto es un factor clave y no lo podremos parar. El segundo que tenemos es el hecho de, sabéis que existen los superconductores. Superconductores son súper importantes para crear o dimensionar un ordenador. Tanto cuántico o no cuántico. En el caso de cuántico, pues necesitamos un conductor a bajas temperaturas. Si nosotros encontramos un superconductor al que trabaje a temperatura ambiente, podríamos llegar a crear ordenadores cuánticos a un coste muy reducido. Por lo tanto, todo el mundo podría llegar a obtener ese ordenador cuántico. Y por último, los algoritmos cuánticos como Shor o Gruber no son los únicos que existen. De hecho, el desarrollo de algoritmos de factorización cuántica más eficaces que Shor podría romper algoritmos de clave pública mucho más rápido, ¿vale? Es decir, que puede existir más algoritmos aparte de Shor y Gruber, que es lo que hemos comentado. Aquí, perdonad, un momento, disculpad. Uy.
¿Me podéis volver a poner? Disculpad que se me ha ido. Vale, gracias. Vale, genial. Bien, pues lo que estábamos comentando. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Para protegernos frente a ataques cuánticos se debe migrar a criptografía convencional. De hecho, hay ciertos protocolos que ya existen, ciertos protocolos de ciberseguridad que se han establecido por el NIST. El NIST, como ya sabéis, es una institución liderada y aceptada en el mundo de la ciberseguridad, pero por el cual el NIST ha recogido que actualmente existen 4 algoritmos que ya se pueden utilizar como algoritmos postcuánticos. Eso no significa que no existirán más algoritmos dentro de X tiempo, ¿vale? Pero han habido distintas rondas donde, pues bueno, a partir de distintas iteraciones han creído que estos eran los más seguros, ¿vale? Porque se han podido testear. De hecho, fijaros pues que por un lado tenemos los que funcionan con entremado, que sería todo el tema de la familia criptográfica de Lattice, y los otros basados en hash. ¿Por qué han dejado 2 familias? Porque al final es un tema muy incipiente. Es decir, ya no sabemos lo que va a suceder dentro de 15 meses, o 3 años, o 4 años, ¿vale? Entonces, por eso se han querido asegurar y han metido pues, 2 familias. Pero, realmente, ¿qué tenemos que hacer? Antes de todo lo que os he explicado, pues tendríamos que hacer un assessment. ¿Un assessment por qué? Porque lo primero de todo dentro de la empresa, que ya lo sabemos, lo hemos comentado, tenemos una información sensible, tenemos que identificar esa información sensible, por lo tanto, tenemos que identificar la criticidad de estos activos. Cuando ya lo hemos identificado, inventariarlo dentro de las tecnologías que utilizamos normalmente. Después, identificar los estándares y directrices internas. Y después identificar la criptografía, si son de clave pública, si pues son de clave simétrica, asimétrica, entre otras. Y entonces es cuando tenemos que marcar un roadmap basado en la criticidad de la información. Cuando ya hemos hecho todo esto, es cuando realmente nos podemos plantear, lo tengo todo bien, perfecto, vamos a hacer una migración postcuántica, vamos a mirar, a hacer un assessment, vamos a ver las necesidades que tenemos dentro del sector. Vamos a revisar la infraestructura del cliente y vamos a decir, yo lo tengo todo on-prem, yo lo tengo en cloud, yo lo quiero montar on-prem o yo lo quiero montar en cloud, la nueva solución. Vamos a identificar la mejor solución a nivel de infraestructura y después lo vamos a implementar. Ya lo veremos, ¿vale? Porque al final son un conjunto de cacharros que te permiten implementar y asegurar y garantizar que la criptografía que estamos mencionando actualmente no es necesaria utilizarla a través de un ordenador cuántico, ¿vale? Eso os parece un poco disruptivo, pero es así. Vale, lo que hemos dicho, a priori parece ser, y aquí viene un poco el debate, ¿no? Que hasta ahora la gente se pensaba que para utilizar criptografía cuántica, o poscuántica mejor dicho, necesitábamos disponer de un ordenador cuántico, pero eso realmente no es así. Entonces, yo, en mi empresa, no tengo que comprarme un ordenador de IBM para poder cifrar y descifrar. Necesitaría estos 3 componentes que tengo aquí a continuación, muy importantes. El primero sería el QRNG. El QRNG es el Quantum Random Generator, que básicamente lo que hace es generar de forma aleatoria, con mucha entropía, números, ¿vale? Este miembro, ¿no? Este dispositivo, pues se puede adquirir, ya hay productos en el mercado, hay ciertos proveedores, de hecho, que ya lo han puesto a disposición de los clientes, y el coste pues, es bastante asequible si lo comparamos con un ordenador cuántico. Vamos alrededor de 100.000 euros, para que nos hagamos una idea. El segundo es el Key Management System. Es decir, yo dónde residirán mis claves, cuando haga el cifrado y el descifrado cuántico. Pues en un orquestador. Es como el HSM, pero en versión postcuántica. Y bien, y la última solución es, ¿y la parte de VPN? Claro, porque al final, sí, muy bien, aquí estamos hablando de cifrado, de Diffie-Hellman, de RSA, de no sé qué, no sé cuántos, pero todos nosotros aquí estamos trabajando en empresas, y todas las empresas al final que disponen de una VPN para conectarnos desde casa, por ejemplo, de forma remota a nuestro dispositivo, a la zona perimetral de la empresa, para que podamos acceder a los recursos internos, ¿verdad? Pues todo esto es un cambio de paradigma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De hacer una migración de la VPN tradicional a una VPN postcuántica. ¿Y esa VPN postcuántica cómo va a funcionar? Pues a través de un Quantum Random Number Generator y un Key Management System.
¿Por qué es importante la criptografía híbrida? ¿Vale? Y aquí viene la reflexión. Ahora hemos visto todo el tema de la cuántica y hemos dicho sí, la cuántica es fabulosa y parece que es el momento idóneo para migrarnos. Pero es que realmente tenemos unos riesgos. Y esos riesgos, si los pensamos, veremos que tienen toda la lógica del mundo. Por un lado, nosotros estamos hablando de criptografía postcuántica. Hay algoritmos muy nuevos, por ejemplo, el algoritmo SAIC. El algoritmo SAIC salió hace, creo que fue unos 5 o 6 meses. Ese algoritmo era un algoritmo postcuántico que decían que era súper seguro, y vinieron unos hackers, cogieron un ordenador convencional y, literal, se lo cargaron. ¿Vale? Es decir, de postcuántica no tenía nada. En un ordenador cuántico funcionaba de maravilla, pero en criptografía tradicional y utilizando computación tradicional, pues dejó de funcionar. Por lo que, ojo, es decir, ahora mismo los algoritmos cuánticos no son maduros. Es decir, falta una cierta madurez dentro de los propios organismos del NIST para que nos digan qué algoritmos tenemos que utilizar. No están regulados, ¿vale? Es decir, están a prueba, fallo y error. Mientras que la criptografía tradicional, los algoritmos viejos, tenemos experiencia en la criptografía, se han utilizado toda la vida, ya sabemos si son buenos o son malos, y es que además tenemos regulados y estandarizados. E incluso muchas veces son obligatorios. Por lo tanto, esto tiene un desencadenante muy heavy, que es ¿qué podemos hacer? Pues lo más idóneo es utilizar una criptografía tradicional juntándolo con una criptografía postcuántica. Por ejemplo, aquí se pone el ejemplo, un Extended Diffie-Hellman más un Crystal Kyber, tendríamos una criptografía híbrida post-quantum Diffie-Hellman. Esto sumado a ciberresiliencia. Hemos hablado aquí de ciberresiliencia durante toda la mañana, no voy a ser más extenso con ello. De hecho, la ciberresiliencia es muy importante, tenemos que ser capaces de protegernos frente a nuevos ataques dentro de las nuevas tecnologías. Y no puede ser otra cosa que dentro de la seguridad de la postcuántica, pues evidentemente también se tiene que tener en cuenta este aspecto. Por último, no me quiero ser más pesado de todo ello, voy a hacer un poco, no es merchandising, pero quiero que veáis que esto es real. De hecho, desde la compañía de EY, juntamente con el equipo de Wave Space, que está distribuido a nivel internacional, hemos montado una infraestructura con distintos nodos, nodo en Washington, nodo en Australia, nodo en Madrid, que te permiten interconectar entre ellos y permite crear una VPN postcuántica. En aquellos nodos, lo que permite es conectar ciertos laptops, ciertos endpoints y crear lo que os acabo de comentar, utilizando esos algoritmos. Y aparte, pues tenemos cierta configuración de Quantum Random Generator, del KMS, entre otros aspectos. Por lo que todo esto que os acabo de contar es que es la realidad. El mundo es variante y vamos aquí, en esa dirección. Es posible que dentro de 2 años, o de hecho he visto ya que ciertas ponencias de otros eventos dentro de 3 semanas van en esa dirección, no sé si lo habréis visto vosotros, vamos a escuchar sobre este tema y las empresas ya empiezan a poner foco en ello. Microsoft se ha puesto foco en ello, Amazon se ha puesto foco en ello, IBM ya hace años que se ha puesto en foco en esa temática, por lo que yo, si fuese de vosotros, como consejo personal y profesional, pues intentaría mirármelo en otra perspectiva y ver si realmente tenemos el riesgo en nuestras empresas de que tengamos ataques de este tipo y plantearnos en el futuro para que todo sea más seguro. Muchas gracias y bueno, yo espero que os haya gustado. Hola, la verdad que excelente presentación y la verdad que es un repaso muy generalizado. Tengo quizá dos comentarios, preguntas y punto de reflexión. El primero es que manejar un ordenador cuántico no es como programar en Pascal o en Java o lo que sea. Es decir, se requiere conocimientos y sobre todo que no están al alcance de cualquiera. Es decir, que los malos no están por la calle, no son script kiddies. O sea, para manejar un ordenador cuántico hay proyectos interesantes y demás, pero es decir, que el sistema de funcionamiento no es con una programación estándar. Eso también tranquiliza un poco, pero intranquiliza, porque los malos no sabemos dónde están.
Es decir, es posible que ya nos hayan hackeado, ya nos estén, no harvesting, nos estén ya descifrando y como la máquina de Enigma en la Segunda Guerra Mundial, estén fingiendo que no se sabe, pero que ya estén captando información. Eso, en breve, alguien me decía que en un año vista puede ser que Internet se desmembre para separar a los que ya nos están cazando. En fin. De hecho, han ocurrido cosas, y no quiero ser paranoica, que demuestran que sí, que han hackeado ya equipos interesantes. Y lo segundo, es decir, no sirve de nada que los algoritmos los cambiemos si no cambiamos todo lo que son los protocolos, el uso, las aplicaciones, los sistemas operativos, etcétera. Yo estoy en un proyecto de migración de una infraestructura PKI al postcuántico y me tropiezo todo el rato con, sí, vale, yo mis SSM son estupendos, lo voy a hacer todo estupendo con Crystal Kyber, Dirichon y tal, pero el router por el que va a pasar esto todavía habla SSL y no TLS 1.3, no, todavía habla SSL del malo, es decir, del que está hackeable. Cuando yo hablo con mi banco y demás, mi banco todavía en Internet, candadito, está cogido por los pelos. Hay un proyecto por ahí de lo V y demás, estas cosas, pero todavía en Internet se está relajando mucho la cosa. Es decir, en lugar de endurecer las condiciones, cada vez se está relajando más, paradójicamente. Es decir, los troncales de Internet, yo ahora mismo soy un terrorista y ahora mismo voy a cargarme los troncales de Internet, a que voy a andar aquí hackeando bancos y menundeando monedas. Me cargo todos el troncal, que todo el mundo sabe que está hecho, bueno, la ruta 1, 2, 3 creo que la quitaron hace poco, ¿no? El DNSS, que esas cosas. Me cargo todos los DNS de Internet, hackeo todos los NTP de Internet y a tomar por saco todas las PKI del mundo. Porque el mayor ataque a una PKI no es que te descifren el algoritmo de base con el postquantum, lo que sea, es que te ataquen el sistema horario. Sí, sí. O sea, es decir, se me ocurren 1000 maldades que se pueden hacer, o sea, simplemente porque la infraestructura de base de Internet es vulnerable, ya te digo, no solamente al postcuántico, sino al normal de ahora mismo. O sea, cuanto más el postcuántico. Es decir, creo que hay que hacérselo mirar. Es decir, algoritmos muy bien, infraestructuras, protocolos, sistemas operativos, demás. Hay que revisarlo todo entero. Debe haber un comité que no solamente fuera el NIST, sino un comité a nivel mundial de Internet para salvar Internet. O sea, igual que salvemos las ballenas, salvemos Internet o algo así, no sé. Comentario mío. Muchas gracias. Habrá que hacer esta presentación y no sé qué puedes comentar al respecto, si igual también tenéis algo así. Del primer punto que has comentado a nivel de ordenadores cuánticos, es decir, yo creo que va un poco más allá, ¿no? Es decir, es cierto que pues, nadie está que es difícil programarlo y nadie tiene las capacidades actualmente de programarlo, o son muy pocas personas. ¿Por qué? Porque al final no hay miembros, pero nos lo tenemos que plantear desde otro punto de vista, es decir, de la misma forma que IBM tiene a disposición ahora mismo ciertos ordenadores cuánticos de los cuales ellos mismos utilizan para hacer sus pruebas, ahora ya se están poniendo o se pondrán a prueba que tú podrás alquilar el ordenador cuántico para ejecutar lo que tú creas conveniente, ¿no? Eso sería respuesta a la primera pregunta. Y la segunda pregunta es cierto que actualmente tenemos un problema con la migración del TLS, que 1.1, que todavía no hemos pasado el 1.2 y que ciertamente tendrá muchas afectaciones al TLS 1.3. Y este es un problema que tiene la cuántica. Si yo me voy en unos algoritmos postcuánticos, ¿realmente yo tengo que cambiar toda la criptografía cuántica de todo mi ecosistema? La respuesta es no, no hace falta cambiarla toda. Lo que sí que es cierto es que podemos poner un doble cifrado dentro, por ejemplo, del túnel VPN que tenemos actualmente. Es decir, si yo pongo un cifrado dentro del VPN, en el momento que me llegará a mis firewalls, pues este cifrado no veré absolutamente nada. Haré una inspección SSL y no lo veré nada. Tendré que romper el cifrado postcuántico a través de las herramientas que hemos visto a continuación, lo romperé y entonces sí que podré ver porque iré con criptografía tradicional. Yo creo que es un poco de next steps, ¿no? Step by step, es decir, paso a paso y primero haciendo migración de lo más importante, de la parte más perimetral y después, como tú bien has comentado, hacer una migración de la parte más interna de la empresa que realmente es donde puede llevar a tener más afectación de cara a años futuros. Eso es lo que... Una pregunta, a ver, hay una noticia de agosto de este año que en laboratorios de Corea del Sur, en Seúl, han creado un superconductor a temperatura ambiente llamado LK99 y que ha sido confirmado por laboratorios chinos. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Eso es cierto? ¿Se ha comprobado por alguna persona? De hecho, aquí venía mi reflexión, en el punto en la columna de la vertical, donde he comentado el tema de los superconductores. Hubo un momento que se sacó un white paper, yo me lo estuve leyendo, donde se ponía a prueba de que realmente los ordenadores postcuánticos ya se podían crear de una forma mucho más rápida
de la cual se estaba creando hasta ahora, hasta el momento. Se ve que se han estado haciendo pruebas, de hecho se hizo un boom dentro de LinkedIn y en todas esas charlas, de todas las redes, y se ha visto que esto como tal, este superconductor, pues sí que puede trabajar a temperatura ambiente, pero no tiene las propiedades ideales para fabricar un ordenador postcuántico, un ordenador cuántico. Por lo tanto, de momento estamos protegidos.